El acero es un elemento indispensable para la construcción de la infraestructura, ya que se crean piezas como varillas, vigas y láminas que son esenciales para poder dar soporte a la cimentación. Y hoy hablaremos de las estructuras que tenemos como soporte en las construcciones, medidas, técnicas, algo de historia, cuándo y por qué es importante construir con acero. Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y esto es Planos Constructivos. Para los que son nuevos en este canal hablamos todo lo relacionado a la construcción. Y bueno, pues en esta parte vamos a hablar de lo que son las estructuras de acero. Y antes que nada vamos a ver un poco de historia. Y es que antes de la Revolución Industrial, el herrero de la aldea era un vecino básico de cualquier poblado y en la mitología la herrería estaba representada por un dios griego, Hefesto, Vulcano para los romanos. ¿Quién fue el herrero de las deidades? Hefesto era un artesano con habilidades únicas cuya fragua era prácticamente un volcán y fue quien construía la mayoría de las armas de los dioses. Se le consideraba el dios de la herrería, la artesanía, la escultura, la metalurgia y el fuego. Y es que en la antigüedad los herreros eran muy respetados artesanos e indispensables para el transporte por su trabajo con los caballos, para la guerra y para la vida en general, ya que la herrería era uno de los principales factores de la economía local de los tiempos anteriores a la Revolución Industrial. Incluso hoy en día la herrería es muy usada en la arquitectura, el diseño de interiores y exteriores, así como la decoración. Ahora, el proceso de la herrería tradicional prácticamente consiste en calentar las partes de hierro o de acero a modelar prácticamente con instrumentos como el martillo, el yunque, ¿no? Ya saben, y bueno, una parte importante es el color que tiene esta, ya que determina la temperatura y maleabilidad de los metales, ya que cuando el hierro es calentado para incrementar su temperatura, primero se vuelve rojo, luego anaranjado y amarillo, y el color ideal para el forjado es un blanco anaranjado. Como deben ser capaces de ver el color los herreros para trabajar, pues esta es una habilidad básica, y es que muchos herreros trabajan en lugares de baja iluminación. Esto era en tiempos antiguos donde se utilizaba la forja. Prácticamente ya la herrería ya no encuentras estos herreros de forja, son muy pocos, y lo que te encuentras más son herreros que utilizan ya materiales prefabricados, perfiles. Y se utiliza mucho lo que es la soldadura autógena, la soldadura eléctrica, etc. Ahora, es importante que conozcas los perfiles y los diferentes elementos que se utilizan en la herrería para que comprendas un poco a poco lo que se va a tener. Ya la mayoría de los trabajos de herrería, además de las estructuras, pues bueno, también se encuentran las rejas, las puertas, los entrepaños, pero lo que más aplica en las estructuras pues son los perfiles prefabricados que se montan, y la mayoría se utiliza soldadura electrónica o eléctrica más bien, y con electrodos 7018, que es lo que se utiliza normalmente para soldar los aceros estructurales. También existe el electrodo 6013, que ese ya es más para elementos pequeños de herrería, rejas, protecciones, etc. Ahora, ¿y construir con acero es realmente necesario? Bueno, esta es una pregunta que constantemente nos hacemos y podemos decir que van de la mano en una extensa lista de ventajas del uso de las estructuras de acero que no ofrecen información suficiente para una evaluación correcta de la influencia de cada una de ellas, y en estudios comparativos particulares de costos que no pueden ser aplicados como regla. Por lo tanto, la pregunta que debe ser hecha por los profesionales, constructores o inversionistas preocupados por el mejor resultado para el conjunto de la obra es ¿qué tipo de estructura es la indicada para mí? Y bueno, pues obviamente esto es lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, vámonos a la pregunta importante, y es ¿cuál es la estructura más indicada para mi obra? Y es que la mayor dificultad para identificar el tipo de estructura adecuado es la falta de una metodología de evaluación más amplia que la simple comparación de costos. Y es que se deben considerar también todos los factores limitantes y condicionantes, teniendo en cuenta aspectos desde diferentes calidades y desempeños hasta la influencia de las estructuras
en los demás servicios, que incluyen las transferencias de ganancias que pueden beneficiar el costo total de la obra. Ahora, una metodología para identificar la alternativa de estructura más conveniente pasará por el conocimiento de todas las características de cada sistema estructural, por las experiencias y culturas de la propia constructora y por el tipo de obra en análisis. O sea, también influye sobre todo, sobre todo lo que más influye es el tipo de diseño arquitectónico que se tenga para definir esto. Y es que en este video te vamos a listar las principales características que influyen en la elección de un sistema estructural. Se sugiere que sean analizadas y si tenemos un parámetro es más fácil decidir algunas características que pueden ser difíciles de interpretar y sobre todo de cuantificar, y es que son muchas sumas, mucha aritmética, pero es muchísimo, y algunas veces existirán conflictos, pero el análisis será siempre mejor en la simple intuición. Una elección bien estructurada agrega valor al proceso y conduce a una solución mucho más acertada. Ahora, una elección incorrecta del sistema estructural por la no evaluación de todos los tipos de estructuras o por la utilización de parámetros equivocados, incompletos o no actualizados, conlleva pues, prácticamente a retrasos de obra, costos de más, que no se optimicen los tiempos, etcétera, 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 ¿no? Ahora, en el caso de las cimentaciones, que son las características más importantes de las estructuras pues prácticamente de acero, la influencia en la reducción de cargas, esto se debe a que hay un menor peso, no hay un área de concreto en las estructuras de acero sobre los cimientos de una pequeña obra. En un suelo muy fuerte, pues puede ser casi imperceptible, pero la reducción de cargas en una gran estructura en un suelo difícil, entiéndase el de la Ciudad de México, por ejemplo, que es un suelo muy fangoso, puede sencillamente viabilizar la construcción. Por lo tanto, el costo de la cimentación en algunos casos será un importante factor de decisión sobre el tipo de estructura utilizada en la obra. Además, las estructuras de acero pues pesan entre 6 y 10 veces menos que otros sistemas constructivos, pero teniendo en cuenta que hay una proporción considerable de peso del edificio que no corresponde a la estructura, las reducciones de las cargas verticales son del orden del 20%. Esa diferencia puede representar, por ejemplo, un pilote menos por base y reducir significativamente los costos de las cimentaciones. En algunas bases, la influencia de las acciones horizontales, vientos, etcétera, es tan grande que lleva la ventaja de la carga final a valores mucho menores. Y en algunos casos donde existe carga de desplazamiento, la reducción de peso pues, puede ser incluso desfavorable. O sea, no siempre es tan bueno tener menos peso, ¿no? Ojo, porque también cuando tú haces una cimentación con acero, hay que anclar esos elementos de acero al concreto de la cimentación. Eso es muy importante y son las famosas anclas que ya hemos visto en más videos de este canal. Ahora, deben examinarse también los costos de las cimentaciones profundas con pelotes metálicos que se utilizan con perfiles de acero. No siempre, muchas veces se pueden meter zapatas con anclas que se van a hacer con un torno de redondo liso normalmente y que junto con las estructuras de acero o también con estructuras de concreto representan una alternativa interesante cuando se comparan con los pilotes metálicos de rieles usados o con los prefabricados de concreto, y principalmente cuando el pilote es muy ancho o se requiere minimizar las dificultades con el transporte y manejo de los pilotes en lugar de la obra, y también así como reducir las indeseables vibraciones para las edificaciones vecinas. Prácticamente en este capítulo de cimentaciones que les estoy comentando es muy importante que chequen qué tanto afecta la baja de cargas, o sea, la reducción de cargas y desplazamientos, etcétera, en su cimentación. Otro tema muy importante es cuánto tiempo te llevará la construcción, y es que al principio solemos pensar, entre menos el tiempo de construcción, mejor para el inversionista. Sin embargo, para algunas obras, como los condominios habitacionales, el tiempo de construcción debe ser compatibilizado con la capacidad de desembolso de los compradores. Para una obra comercial, cualquier anticipo que represente reducción del tiempo de amortización de la inversión es bienvenido, y existe aún la obra política o estratégica cuyo tiempo de construcción es determinado por un hecho fijo independiente de los costos adicionales que una construcción más rápida puede representar. Sin duda, la característica más favorable de las estructuras de acero es su rapidez en la construcción cuando son
obras grandes y repetitivas. Si se opta por una estructura de acero, se pueden ejecutar los cimientos mientras las estructuras están siendo fabricadas. En un cronograma bien elaborado, la posibilidad de avanzar en diferentes frentes de servicio en forma simultánea, ya sea losas, paredes, instalaciones, etc., puede reducir el tiempo de ejecución de la obra hasta un 40% comparado con los sistemas convencionales. Algo que parece tonto y que también es muy importante saber es, y lo repito, pero es muy importante, es para qué la vamos a ocupar. O sea, me parece que redundo y me parece la pregunta más tonta, pero es que hay ciertos tipos de edificaciones donde las estructuras de acero tienen muchas características a su favor, tales como la facilidad para lograr construcciones más altas, mejor aprovechamiento del terreno, mayor área útil, menor necesidad de espacio para la obra, liberación de varios pisos simultáneamente, modulación con mejor desempeño en la fabricación y montaje y precisión, favoreciendo la utilización de otros componentes industrializados de cierre y fachadas. La facilidad de ejecutar grandes áreas y ocupar menos espacio estructural son factores que explican, por ejemplo, por qué en los edificios comerciales y en las universidades la solución con estructuras de acero se aplica más naturalmente que, por ejemplo, en edificios habitacionales. Entonces sí es importante siempre estar checando. Obviamente va a ser para la estructura, pero ¿qué es la función del edificio? Otro elemento muy importante es la disponibilidad y costo de los materiales. Y es que es importante conocer la disponibilidad y obviamente los costos que existen de materiales básicos que son utilizados para las estructuras y para todos sus sistemas complementarios. En el caso de existir alternativas, hay que verificar siempre la relación costo y beneficio de esos sustitutos. Y es que los materiales principales de las estructuras de acero pues son perfiles soldados o electrosoldados, perfiles laminados de alas o patines paralelos tipo IR o IPR, perfiles laminados de alas o patines inclinados tipo IE o IPS y perfiles conformados en frío como tubulares, tornillos, tuercas y todo eso. Además, los recursos del constructor, y es que muchas veces los equipos y recursos de la constructora pueden influir en la elección del sistema estructural para una obra. Cuando cuentas con algunos equipos ya amortizados, hay una inclinación a utilizarlos para reducir costos, así como también el utilizar su mano de obra ya entrenada. Los recursos, además de la construcción, pueden ayudar a definir el sistema estructural, sin embargo, no deben inhibir la utilización de nuevas tecnologías, por el riesgo de hacer poco competitiva la empresa para algunos tipos de obra. Y es que, por ejemplo, la simple falta de observación de una línea aérea electrificada en la entrada de una obra, por ejemplo, y tú necesitas meter una grúa, puede existir, pues prácticamente exige la desconexión temporal o la remoción o desplazamiento de esa línea, lo que representa un aumento de plazos y costos. Además de que en algunos casos imposibilitaría la entrada en operación de un determinado equipo o demanda a otro más costoso. También el acarreo, el traspaleo, etcétera, de todos esos equipos. Algo también muy importante a revisar es la ubicación de obra y accesos, y es que las condiciones de la carretera de acceso, así como las distancias que deben recorrerse, los materiales disponibles en la región, las condiciones topográficas del terreno y su entorno, así como la disponibilidad de energía para la obra, además de otras variables, pueden definir el sistema estructural. Por ejemplo, la simple falta de observación de un camino, por ejemplo, en un centro histórico donde no puedes entrar con grandes estructuras, a lo mejor lo tienes que hacer en la noche. Esto puede afectar muchas veces los costos porque te cobran una tarifa mayor cuando es en la noche o simplemente es más lento, etcétera, ¿no? Eso también debes de revisarlo. Además, debe de existir la posibilidad de adaptaciones y ampliaciones. Es que hay que identificar si en el corto o mediano plazo una obra tiene o no las posibilidades de adaptaciones, ampliaciones y hasta de desmontaje. Es importante definir un sistema estructural que pueda acompañar esas modificaciones con pocos trastornos operacionales y menos costos a largo plazo. Que algo sí les puedo decir, que un elemento de estructura pues se puede desatornillar sus anclajes y te lo puedes llevar a otro lado. Esa es una ventaja enorme de las estructuras. O lo cortas con soplete, mientras que el concreto creo que eso ya no se puede, ¿no? Y es que esto ocurre principalmente con edificaciones industriales donde son muy frecuentes cambios tales como el aumento de cargas de proyecto, remoción de elementos estructurales que pasan a interferir con nuevos equipos e incluso modificaciones más drásticas como la colocación de un nuevo nivel. Eso sobre todo lo es en plantas de acería como las que he trabajado, donde a cada rato están ampliando, están moviendo, están metiendo nuevas líneas. Entonces una estructura de acero es una chulada para trabajar, aunque sea una nave industrial, ¿no?
Ahora, la compatibilidad con sistemas complementarios, y es que la precisión de las estructuras de acero con tolerancias de milímetros en conjunto con la característica de permitir estructuras más moduladas han viabilizado cada vez más a la industria de los sistemas complementarios que necesitan estandarización, como las losas prefabricadas, ya sea la losa acero o la Galvadec que le llaman en otros países. Y es que diferentes tipos de paneles para interiores y exteriores. Además, se ve que también la industrialización de la construcción es un proceso que no tiene retorno, y quien se adapte primero tendrá todas las ventajas que toman la delantera. Otra ventaja también es, por ejemplo, su mantenimiento y reparación, y es que la vida útil de las estructuras implica un análisis detallado de todas las etapas del proceso constructivo, y hoy los ingenieros que ya piensan normalmente en el ciclo de vida de las estructuras están cada vez más conscientes de la necesidad de mantenimiento y preparan para hacer el monitoreo y mantenimiento preventivo y correctivo de las estructuras. Hay gente que se le olvida, y no te vayas a estructuras enormes, vete a las casas y cuántas veces no repintan la dichosa puerta y la puerta ya está toda corroída, ya está deshecha por todo el óxido y la corrosión. No se diga en áreas aquí como Playa del Carmen, donde la humedad es enorme. En lugares de alta humedad, pues prácticamente tienes que estar checando todas esas puertas, tienes que darles una repintada, porque si no, se van a oxidar y se van a deshacer. Y es que ha sido confirmado que en los últimos años el concreto, un material de construcción muy versátil, no es eterno y exige atención en el proyecto y en ejecución, así como un mantenimiento programado para que sea durable y atienda las necesidades de la resistencia durante la vida útil de la obra, la cual fue prevista. Y esto requiere mantenimiento, así como también, si el concreto lo necesita, pues cuando más las estructuras de acero. Y es que uno de los problemas de las estructuras de acero es que son fácilmente identificables y tienen normalmente bajo costo de reparación, prácticamente nada más es de pintar. Y es que la construcción con acero es industrializada por naturaleza, lo que garantiza niveles mínimos de pérdida, y la clave para una obra sin pérdidas es la planificación, obviamente optimizando cada material y sus interfaces a fin de garantizar el mejor resultado para el conjunto de la obra. Ahora, también es importante los espacios libres y la altura de la edificación, y es que determinados proyectos pueden exigir grandes claros o espacios a grandes alturas y por lo tanto llevan un sistema estructural y componentes más livianos y más fuertes. El sistema más adecuado debe de vencer las grandes luces y claros que existen en grandes alturas, ocupando un menor espacio estructural y obviamente que sean elementos menos pesados que libren áreas para ocupación útil de la edificación. Y es que, por ejemplo, las vigas de acero con apoyo lateral por el sistema de losas trabajan aisladamente o como vigas mixtas en conjunto con la propia losa. Un sistema muy eficiente utiliza las mejores características del acero y del concreto y pueden alcanzar grandes claros siempre con las menores alturas finales entre pisos. Además, se observa que algunos tipos de losas prefabricadas no permiten o no pueden asociarse estructuralmente con vigas de acero, por ejemplo, vigueta y bovedilla. Es muy complicado. Hay maneras, hay quien te va a decir que sí, pero es algo complicado hacer que ese tipo de losa prefabricada se pueda utilizar en una losa. Y por ejemplo la losa acero, la Galvadec que le llaman, está prácticamente hecha para ese tipo de sistemas. Además, debes conocer los costos financieros de cualquier inversión, ya que puede ser la clave de una elección correcta, así como las ganancias financieras que se pueden obtener prácticamente con la anticipación de cronogramas, edificios comerciales, y que sean prácticamente una comparativa de otras. Pues bueno, les acabo de dar una gran historia de todo lo que es la historia de la herrería, de las estructuras. Finalmente, pues vemos todas las ventajas y claves que debes de revisar en las estructuras de acero. Espero que les haya servido este video, constructores, y les pido que, bueno, estén pendientes, le den a la campanita y nos apoyen con esto para que estén pendientes de todos mis videos, así como también suscríbanse, y muchas gracias por sus likes y sus comentarios. Estamos pendientes. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Si quieren recibir planos o necesitan algo de apoyo, abajo en la descripción vienen mis datos. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo.